Amén. Le damos gracias a nuestro Señor y fiel Salvador Jesucristo, Amén. el Mesías, el ungido de Dios, el unigénito del Padre, el cual nos ha concedido este gran regalo, este gran privilegio de esta esperanza inconmovible, inmarcesible, que está fundamentada en la piedra angular, no solo de la civilización, sino de la iglesia principalmente. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así, queridos hermanos, que el día de hoy, queridos amigos, el Señor, el Dios de los cielos, ha convocado nuestras vidas por su gracia y misericordia para seguir siendo edificados, seguir siendo apacentados por el obispo y pastor de nuestras almas, que es Cristo, nuestro Señor. En aquel hacemos bien a poner y a prestar atención a su palabra, pues ellas dan testimonio de Él, pues ellas han alumbrado nuestro entendimiento, ¿verdad? Nos ha sacado la venda de los ojos y ciertamente nos ha hecho nacer a esta esperanza que ciertamente tiene promesa presente y venidera. Bendito y alabado sea su nombre. Les queremos también, queridas hermanas presentes, hermanos, familia en Cristo, queridos amigos que también nos puedan estar sintonizando por estos medios de internet, a dejarles invitado que también puedan seguir junto a nosotros aprendiendo y seguir siendo fundamentados en la palabra del Señor, y así también nos puedan acompañar en la adoración al Señor por medio de este culto que se va a celebrar posterior a que esto acabe. Y también queremos dejarle una solícita y fraterna invitación para que también por la plataforma de YouTube, si usted gusta, puede escribir ahí en el buscador Iglesia Bíblica Cristiana, y ahí también va a haber todos estos reviews, tanto de la escuela como tanto así también de los cultos de oración, para que su alma se pueda nutrir, su alma también pueda adorar al Señor, y también, si gusta, pueda suscribirse y también pueda seguirnos por medio de esas plataformas, que sin duda esperamos que así como a nosotros han sido de bendición, también lo sea para su vida, de edificación, de fortaleza, de ánimo, de aliento, y por sobre todas las cosas, de seguir conociendo al Señor como Él se manifiesta por medio de su Escritura. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así, amados hermanos, familia en el Señor, que Dios nos permite estar continuando estas hermosas enseñanzas, ¿verdad?, de la palabra del Señor, apoyados en la confesión de fe de Westminster, ya tocando el punto número 5. Pero antes de proseguir con el punto número 5, entendiendo que este capítulo número 8 comprende 8 puntos y ya vamos en el 5, un poquito más del 50%, quizás vamos a hacer una pregunta, ¿verdad? Así como cuando íbamos al colegio, ¿verdad?, y el profesor nos preguntaba quizás qué se pasó en la clase anterior, esta siendo una escuela bíblica, también les vamos, con la ayuda del Señor, a preguntar a nuestros queridos hermanos, a nuestras queridas hermanas, quizás a grandes rasgos, o cuál fue lo medular, quizás un breve resumen o una palabra clave que se haya desprendido, que haya quedado en su corazón durante la semana. Quizás ahí el Señor, por medio de su Espíritu, hablándole, escudriña, profundiza en esta materia, profundiza en esta verdad que radica en mi palabra, para que tu alma se siga nutriendo y se siga edificando y me sigas conociendo, para que me adores de una forma más plena y quedes allá impactada con mi hermosura. Quizás qué palabra de la sesión anterior le ha quedado, querida hermana o querido hermano. La conversión. ¿Ya? ¿La conversión? En el momento que nos arrepentimos. ¿Ya? Y es por fe. Amén. Amén, querida hermana Jimenita. ¿Alguna hermanita más que quiera quizás compartir alguna palabra o algún resumen de qué se trató específicamente en la clase anterior? En el punto 3, cuando hacíamos mención a su naturaleza humana. Amén. Y a su plenitud. Amén. Eso me llamó también mucho la atención. Amén. Bendito y El alabado. anterior fue el 4. Así es. Amén. ¿Te recuerda algo de...? Sí, el que hablaba de cuando murió, de que ascendió y estaba sentado al lado del Padre. Amén. Eso como que habla Amén. del 4. Entonces quizás con todos los conceptos que han dicho nuestra hermana, se va en esa dirección, ¿verdad? De una conversión, de un hijo que estaba a la diestra de Dios Padre siendo adorado por los ángeles, y también por una naturaleza, ¿verdad? Como decía bien nuestra hermana Lady Mar. Y fíjense que esas tres palabras van también de la mano con una que era la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Porque entendíamos que, como bien dice nuestra hermana Leslie, estaba a la diestra de Dios Padre siendo adorado por los ángeles y en su calidad de deidad. Pero siendo así,
tuvo que humanarse, tuvo que teñirse la deidad de humanidad y en la plenitud de los tiempos descender hace más de 2000 años y verdad, y tomó aquella forma de hombre, no dejando por cierto de ser Dios, 100% Dios y 100% hombre. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así como cuando el Señor va dándonos entendimiento de esta gran verdad, que el Dios de los cielos y de la tierra se humilló de una forma tal que se hizo hombre, se rebajó, se hizo obediente hasta lo sumo. ¿Y de qué otra forma comprendíamos la humillación de este Creador maravilloso? En que en esa encarnación Él fue tan obediente, amados hermanos, en que se manifestó también su humillación, en que Él se hizo pecado por nosotros. Amén. Él se hizo maldito de Dios, pues está escrito: aquel que es colgado en un madero es hecho maldito de Dios. Y querida familia espiritual, Él lo hizo por usted y por mí. Querido amigo que quizás nos puede estar sintonizando, lo hizo para expresar aquel amor inagotable que cubre multitud de pecados, y que aún ese mensaje de esperanza está latente y está vivo. Y ese mensaje de esperanza, de salvación, también trae conversión, como le decía nuestra hermana Jimenita, hasta el día de hoy. Son las gratas nuevas de esperanza, de salvación y vida eterna. Y es así, queridas hermanas, como el día de hoy, hermanos, viene el punto número 5, siguiendo este hilo conductor que ciertamente ha sido de mucha bendición poder ir profundizando en lo que Cristo, el Salvador, este mediador por excelencia dado a los hombres, ha hecho, y de qué forma y qué características y qué implicancias ha tenido esto con respecto a nuestras vidas. Es así como Él también nos manifiesta en el punto número 5 del día de hoy, y nos dice la confesión lo siguiente: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y sacrificio de sí mismo, cual ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho completamente la justicia de su Padre y compró para todos los que el Padre le había dado no solo la reconciliación, sino también una herencia eterna en el reino de los cielos. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces en este capítulo, en este punto número 5 de este capítulo número 8 de Cristo el Mediador, en este punto en específico vamos viendo que se hace el realce aquel sacrificio por excelencia que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y también nos va hablando de el motivo por el cual este sacrificio fue ofrecido una vez y para siempre, que es la palabra justicia. Pues el pecado demandaba la justicia de Dios, que ciertamente, queridos hermanos, entendemos que había un acta que cada uno de nosotros teníamos y que era adversa, pues Cristo la hizo manifiesta en la cruz del Calvario y la abolió. Aquella acta que nos era contraria por causa del pecado, esa deuda extensa que nuestra vida tenía, padecía y que nos llevaba cautivos a la condenación, vemos que aquel Padre, por medio de su justicia, fue necesario de que el Santo se hiciera pecado en la cruz del Calvario para que Él, el Cristo, comprara para nosotros esta reconciliación, esta amistad con Dios. ¿Para qué? Para tener ahora esta reconciliación con Dios y también tener una herencia eterna en los cielos. Y quizás nos podemos hacer una pregunta, queridas hermanas, queridos hermanos en el Señor, en la cual yo sé que en algún momento nos la hemos hecho, y la confesión en este momento también quiere que profundicemos y nos la hagamos, y que a la luz de la palabra del Señor vayamos comprendiendo. Y esta pregunta, queridas hermanos, querida familia en el Señor, hace relación a lo siguiente. Y nos podemos preguntar: este sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, este sacrificio realizado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿fue un sacrificio de carácter universal o fue un sacrificio con un carácter limitado? ¿Fue un sacrificio para todos o fue un sacrificio con eficacia para algunos? Quizás yo sé que es una pregunta que en algún momento de nuestra vida, ¿verdad?, nos la hemos hecho. Y el punto número 5 hace esta implicancia, que podamos sumergirnos en esta pregunta, que también viene en relación, ¿verdad?, a las enseñanzas
que se desprenden de la reforma, pues ella sacó a relucir la palabra del Señor como ella se manifiesta. Y es preciso, amados hermanos, que nuestra confianza esté fundamentada en la palabra del Señor. Amén. Y es por ello que vamos a tocar un poquito este tema que hace bien a que también la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, podamos tener un conocimiento pleno de ella. Porque también trae confianza, trae gratitud y también tiene implicancia en la forma de la evangelización. Porque es distinto quizás compartir el evangelio y saber que el Señor hace la obra de los corazones y que Él ya tiene destinados allá aquellos que han de responder a aquel llamado eficaz que hace el Padre, aquella gracia irresistible que Dios manifiesta en los corazones. Y ciertamente todo depende de Dios. Entonces vamos comprendiendo que quizás, lejos de tener un pesimismo al compartir el evangelio y saber que depende del hombre, porque el hombre, por cierto, nunca abriría la puerta de su corazón, sino que solamente la gracia irresistible de Dios desplegada en los corazones puede hacer y ejercer, amados hermanos, ese quebrantamiento de corazón para que respondan al llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por ello, amados hermanos, que con la ayuda del Señor vamos a sumergirnos teniendo en consideración esta pregunta del carácter de la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Pues bien, las Escrituras nos enseñan, amados hermanos, le invito a que vayamos a Mateo capítulo 1, versículo 21. Y vamos viendo y le invito a que también nuestras Biblias, amados hermanos, puedan ser abiertas en Mateo capítulo 1, versículo 21. Amén. Les invito a que le pueda dar lectura si la han Amén. encontrado, querida hermana. Y Amén. dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos viendo que ciertamente se manifiesta. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ahí vamos viendo que nos va hablando una connotancia de un pueblo. Amén. Amén. Entonces ahí ya quizás nos podemos hacer una pregunta. Dice con quizás un carácter de uno, de verdad, con un artículo que habla solamente en singular. Y nos podemos preguntar, hay muchos pueblos, pero ciertamente nos manifiesta que salvará a su pueblo. Entonces tiene una connotación especial, específica. Da exclusividad. La exclusividad. Entonces, ese punto o esa observación es buena considerarla. Amén. Le invito a que se quede en esa observación, amados hermanos, de este versículo y que continuemos escuchando la palabra del Señor. En Mateo capítulo 20, ahí mismo, pero ahora en el versículo 28. 28. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, amados hermanos, perdón, me equivoqué. ¿Sí? Leí el capítulo 19, era el capítulo 20, versículo 28. Sí. Perdón. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces ahí también en aquel versículo nos habla por el rescate por muchos. Y quizás podemos comprender que en ese mucho quizás está englobado en el todo. Y no nos habla de un todo, sino nos habla de muchos. Entonces vamos viendo que quizás de la amplitud de la palabra se va achicando a algo en específico, en particular. Hablamos de cantidad de un pueblo, ¿verdad? Dentro de un universo de pueblos, un pueblo especial, escogido por Dios. Como lo describe su palabra, nación santa, pueblo adquirido Amén. por Dios, ¿verdad? Que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero que ahora Dios la ha manifestado. Y al decir un pueblo santo, es un pueblo apartado. Apartado, amén. O sea, no es un pueblo general, sino que es un pueblo apartado. Amén. Más es un llamado, no es exclusivo, pero sí condicionado. Condicionado. Es extenso para todo el que quiera, pero es condicionado, porque dice al que crea en él. Amén. El que cree. Amén. El que en él cree. Y la pregunta que quizás nos podemos hacer a partir de eso, ¿acaso Dios
como lo describe, que Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él ya había predestinado, como aprendíamos, ¿verdad? En Romanos, a los que Él predestinó, a esto también llamó, justificó, ¿verdad? Y glorificó. Entonces vemos una cadena, que algunos le nombran cadena de oro, en la cual Él comenzó y Él también lo va a terminar. Y todo el proceso intermedio estamos sustentados por el poder de su mano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y también nos va hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Nos hablaba de eso muchos. Pero ciertamente en Juan, también en Juan, capítulo 6, versículo 37 y versículo 39, nos habla de que Él prometió que realmente salvaría a todos los que el Padre... Juan, ¿cuánto? Juan capítulo 6, versículo 37. 37. Y esa pregunta, en base a lo que decía la hermana Lady Mar, de que todos los que creen, ese que todos creen, no es que todos quieran creer, sino que eso está directamente condicionado a esta exclusividad que da Dios de su pueblo, de ese pueblo apartado, de ese pueblo santo, de esos muchos. Amén, amén, así es. Bendito y alabado sea su nombre. Esto es lo bueno, amados hermanos, que también podemos ver de la escuela dominical, que es para que también podamos participar, también podamos, queridos hermanos, aclarar con la ayuda del Señor dudas fundamentadas en la palabra del Señor. Juan capítulo 6, versículo 37. Si lo tiene, le invito a que le pueda dar lectura. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén, amén. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y lo que a mí viene, no le echo fuera. Entonces vamos viendo que el Padre es el cual ha planificado, amados hermanos, esta elección. Vemos que el Padre, como lo dice en Efesios, en los primeros versículos, como la deidad en sus tres personas va teniendo participación en la obra de salvación, tanto el Padre que planifica, el Hijo que lleva la redención en aquella obra, y tanto el Espíritu Santo que nos da esa garantía en nuestro corazón de que somos herencia eterna de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esas obras, amados hermanos, de cada persona, amados hermanos, de la deidad, cómo se manifiesta en nuestra salvación, lo encontramos en los primeros versículos de Efesios, por si quiere quizás leerle de una forma más detenida, los primeros versículos de Efesios. Pues bien, en este versículo particular, ¿verdad? Vemos que el Padre en aquella planificación le ha otorgado a aquellos y que ciertamente van a venir al Hijo, y que el Hijo no le echa fuera. Y vemos que ahí mismo en ese capítulo, pero en el versículo 39, que esa es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bendito y alabado sea su nombre. Y acá vamos viendo también, amados hermanos, esa seguridad de salvación que entrega nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y nos podemos hacer esa pregunta: ¿acaso Cristo, acaso Dios, acaso su mano no es poderosa para sustentarnos, para cuidarnos como ovejas de su prado, como ovejas de su grey hasta el día final? ¿Acaso el poder de Dios es limitado en que Él va a dejar que alguno se extravíe de lo que el Padre ya le había dado? Ciertamente no, queridos hermanos. Si no tengamos esa plena confianza que, así como lo señala el Padre por medio de su Escritura, que los que Él le ha dado, Él se va a encargar hasta aquel día. Bendito y alabado sea su nombre. Que todo lo que Él le diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y es así como en Romanos también le invito a que le pueda apuntar y buscar. Le buscamos todos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Amén. Amén. Te invito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Amén. Entonces, bendito y alabado sea su nombre. Entonces vamos viendo que antes, incluso de que se fundara este mundo, Dios el Padre ya había predestinado a esos muchos, a ese pueblo, amados hermanos, para que fuesen conformes a la imagen del Hijo. Y Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así, amados hermanos, como también este carácter y esta palabra que nos manifiesta de esta predestinación también nos llama, amados hermanos, a poder descansar en la confianza de nuestro Creador. Nos llama a confiar en su fidelidad, nos llama a confiar y a descansar en su poder, nos llama a confiar y a descansar en su gracia, que es suficiente para sustentar nuestras vidas hasta que nuestro peregrinar acabe. Bendito y alabado sea su nombre. Y es así, amados hermanos, como ¿verdad? Este pueblo, estos muchos, el Señor antes ya los había, antes de la fundación del mundo, ya los había pensado. No es como que nosotros generemos fe, sino que Dios dispone la fe en los corazones de los cuales Él ya había establecido. No es que Dios ya haya pensado que en algún momento del tiempo nosotros íbamos a ser lo suficientemente buenos para responder al llamado, sino que Dios ya tenía asignado a quienes Él iba a depositar su fe para que ahora pudieran nacer a esta vida y a esta esperanza nueva. Amén. En Romanos, querida hermana, estaba eso. Romanos capítulo 8, versículo 29. Amén. Hermano, una connotación. Aquí también, pastora, en Juan 17, dice en el 9 y prosigue en el 17. Dice el título, 17, Jesús ora por sus discípulos. Amén. Dice en el 9. Amén. Juan 17, 9. Yo también ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en el 21 dice, a partir del 19, y por ellos yo me he sacrificado a mí mismo y me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas ruego solamente por estos. Amén. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Puede leer primero el primer versículo que leyó? Juan 17, Sí. 9. Amén. ¿Le puede leer de nuevo? Ok. Ese versículo en particular habla. Amén. Yo ruego por ellos. Por ellos. No ruego por el mundo, Amén. sino por los que me diste, Amén. porque tuyos son. Amén. Digo en el 10, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado por medio de entre ellos. Amén. Bendito y alabado sea su nombre. Quizás la palabra, ¿verdad?, es bastante clara y quizás no se necesita ser un gran teólogo, quizás, para poder ser alumbrado por la clara palabra que se ha leído por medio de nuestra hermana, la cual, ¿verdad?, que le dio, ¿verdad?, específicamente, como dice, a los que le dio. A los que le dio. Eso Entonces, es Juan 17, 9 Juan y 17, 21. 9, para que le pueda apuntar y también le pueda anotar, que son versículos, ¿verdad?, que van respaldando nuestra fe, nuestra confianza, que se fundamenta en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, querida hermana. Amén, al Señor. Y es así como también la palabra nos va hablando, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versículo 32. Nos va hablando ahí que es verdad que nuestro Señor Jesucristo allá, como dice, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces nos va hablando de que por el motivo de ellos, de nosotros, amados hermanos, fue entregado nuestro Señor sacrificio como un sacrificio. Y vamos viendo en el versículo de abajito, nos podemos preguntar, ¿y quiénes somos? Hace relación a todos nosotros y nos habla en el versículo de abajito que son los escogidos de Dios. Amén. En el Romanos capítulo 8, versículo 33. Entonces, amados hermanos, podemos ver que uniendo todos los versículos del principio, ¿verdad? Este pueblo, ¿verdad? Esta nación, estos muchos, estos que el Padre le dio, vamos viendo que por ellos fue entregado nuestro Señor sacrificio, conectándolo con la clase anterior, en humillación. Y ahora estos escogidos, ¿verdad? Entendemos que fueron predestinados, como lo dice en Romanos. Y ciertamente, amados hermanos, ahora vamos viendo con la ayuda del Señor de que aquellos escogidos reciben la expiación de Cristo. Y que ciertamente esto no nos debe sorprender, porque ciertamente
Dios el Padre envió a su Hijo a morir por ellos, Amén. los cuales el Padre le había dado a su Hijo para preservarlos hasta la culminación de los tiempos. ¿Y qué nos manifiesta ahí específicamente en Romanos capítulo 8, versículo 32? Que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos también, amados hermanos, que considerar otra referencia en Juan capítulo 6, ¿verdad? Como lo decía nuestra hermana, capítulo 6, versículo 38. Le invito a que vayamos a Juan capítulo 6, versículo 38. Y también vamos a considerar el 39. Amén. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la que me envió. Y esta es mi voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. No ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. En Juan capítulo 17, versículos 9 y 10. Y ahí mismo nos va hablando. Dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, da su vida por las ovejas. Y eso lo encontramos en 10:15. Que Él, nuestro Señor, da su vida por las ovejas. Entonces, amados hermanos, vamos viendo que estas palabras no fueron dadas, por así decirlo, por alguien que no tenía una intención previa. No fueron dadas por alguien que quizás ya previamente no lo había planificado, sino que Él ya lo tenía en su mente y lo manifestó en su tiempo conforme a su soberanía, y que ahora nos ha dado, amados hermanos, y nos ha revelado este gran regalo de salvación y vida eterna. Y es así, amados hermanos, que también la Escritura quizás nos podemos preguntar, porque hay versículos que nos hablan de todo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Le invito a que vayamos a Hebreos. A Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y quizás podemos leer esa palabra, por todos, y quizás nos surja esa interrogante, como si recién hablábamos de muchos, de escogidos, quizás de palabras que connotaban a algo en particular, ahora la palabra del Señor nos dice en otro versículo que nos habla de todos. No se estará quizás contradiciendo la Escritura en sí. Nos podemos hacer esa pregunta que es lícita hacernos, pero le invito a que sigamos indagando. Esa palabra todos en un versículo en particular también lo vemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 14 al 15. 2 de Corintios. Capítulo 5, versículos 14 y 15. Y hay varias referencias, ¿verdad?, que nos habla de esta palabra todo en el contexto de la salvación. Pero es importante, queridos hermanos, queridas hermanas, considerar un versículo a la luz del contexto de lo que se está hablando. Porque quizás si tomamos versículos en particular, podemos emplearlos erróneamente para querer justificar nuestra propia visión, y estamos imponiendo nuestra percepción a los lentes de un versículo en particular para avalar nuestra propia visión en específico de un tema en particular, en este de la salvación. Entonces la invitación es a que consideremos los versículos de la salvación a la luz de todo el contexto para ir comprendiendo la continuidad de pensamiento que manifiesta la Escritura. Y es así, amados hermanos, que en ese mismo Hebreo, como ejemplo que hemos tomado, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, versículo 9, la parte final de este versículo, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, podemos quizás considerar que esos todos a lo que se refiere este versículo ejemplo, nos habla y nos dice de quién se refiere a aquellos todos. Y si uno lee el pasaje a la luz de su contexto, vamos viendo que ese todo se refiere a los hijos de Dios. Se refiere, amados hermanos, a aquellos
muchos hijos, los cuales el Padre le ha otorgado, y que Cristo llevará a aquellos a su gloria, y que es precisamente no ese todos que se refiere a todos los hombres. Por consiguiente, queridos hermanos, cuando el autor del libro, ¿verdad?, de Hebreos, recordemos que hay distintos, ¿verdad?, más de 40 autores en toda la palabra del Señor, pero con un mismo hilo conductor en distintas edades, en distintas épocas, guiado por el mismo Dios Trino por medio de su Santo Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y ahí vamos viendo que en su palabra no hay inerrancia, ¿verdad? En su palabra no hay solamente una línea de pensamiento, y vamos viendo como a la luz de distintos autores que se habla la palabra del Señor, va hablando de esta salvación que también, como dice acá en Hebreos capítulo 2, se refería ese todo a los muchos hijos, por la cual padeció nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quizás vamos viendo también una segunda razón, que una incorrecta interpretación, amados hermanos, va generando y va desvirtuando la enseñanza de la palabra del Señor. Porque podemos pensar por un versículo que es de tal forma, pero ignoramos todo lo que hay detrás. Entonces, amados hermanos, es necesario, amados hermanos, considerar que también, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 5, le invito a Mateo capítulo 3, versículo 5. Este es otro ejemplo. Recién hablábamos de Hebreo y ahora en Mateo capítulo 3, versículo 5. Le invito a que lo lea a nuestra hermana, si le ha encontrado. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. 6. Y eran bautizados por el Jordán confesando sus pecados. Amén. Ahí está, ¿verdad?, hablando de la predicación de Juan el Bautista. En ese contexto está este pasaje. Y nótese, amados hermanos, aquí como ejemplo que nos habla. Y salía a él Jerusalén, a toda Judea, nótese, toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. Entonces vamos viendo que nos habla de toda, ¿verdad? Toda Judea y toda del Jordán. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? En la connotación de la palabra todo. Quizás si lo vemos a simple vista, creemos que todo es toda Judea o todo Jordán, de todo. Pero vamos viendo, amados hermanos, que precisamente no acudía la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán, cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el Jordán. ¿Por qué, amados hermanos, no eran todos? Porque si lo vemos en ese sentido general, lo podemos apreciar de esa forma. Pero si vamos, amados hermanos, a más versículos que nos den luz con respecto a si esto realmente eran todas las personas, vamos viendo que en Lucas 7:30 la misma palabra nos va alumbrando y nos va diciendo, amados hermanos, que precisamente los fariseos y los jefes de los sacerdotes no aceptaban el bautismo de Juan. Entonces ya no son todos, porque hay algunos, como dice la palabra en Lucas capítulo 7 versículo 30, que no aceptaban el bautismo, ¿verdad?, de Juan. Y de hecho también en Juan 5:19, en primera de Juan 5:19, dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. Entonces, si nosotros pensamos y nosotros somos parte de la palabra, quizás mundo, ¿cómo los hijos de Dios van a estar en control del maligno? ¿No habrá quizás una contradicción? Entonces, vamos viendo que quizás cuando ponemos atención a las palabras en su contexto, cuando nos habla, por ejemplo, del mundo entero está bajo el control del maligno, no es todo el mundo, sino los cristianos también serían parte de ese control, sino son los que no están con Dios. Y eso lo podemos ampliar en 2 de Tesalonicenses 2, capítulos 9 y 10. Versículos 9 y 10. ¿Le puede dar lectura? A ver a qué se refiere, hermanita. A 2 de Tesalonicenses 2, versículos 9 y 10. Quien lo busca más rápido, por favor. Que no lo consigo aquí. 2 de Tesalonicenses, versículo... Amén. Segunda, ¿cuánto? 9, Capítulo 2, versículo 10. Ajá, Amén. Amén. ¿Te encontró? bajo la presencia del maligno. Y Amén. con todo Todo engaño Amén. de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Amén. Son engañados. Si ampliamos más esa palabra, sabemos desde el principio que también incluye a los cristianos Eso que es son segunda, engañados. segunda. Segunda de ¿Cuál Tesalonicenses. hermana? ¿La que leyó la hermana? No, por ejemplo, aquí dice otra cosa. No es que... Ah, Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ajá. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Son Entonces, engañados. amén. Entonces ahí vamos viendo que cuando habla de todo, precisamente no se habla a los que han recibido aquel amor verdadero y no están en la verdad. Entonces, Hermano Pablo, disculpe. Sí, lo mismo. Si bien está ese cosmos lo hace, o sea, ese mundo que habla ahí, habla de un mundo general físico que le llaman cosmos, pero hay una diferencia marcada. Y esa cita bíblica que tocaba la hermana Lady Mar habla con respecto al hombre de pecado, identificando como al hombre, que hay hombres que son de pecado y hay hombres que son de salvación. amén. Asimismo, como se refiere a Judas, cuando habla, ¿no es cierto?, que él era hijo de perdición. Amén. ¿No es cierto? Asimismo, quizá él estuvo en un momento dentro de los 12, pero él no estaba dentro. Amén. ¿Entiendes? Amén. O sea, están pero no están. Es Amén. lo mismo que está haciendo usted. Amén. Es como todo el mundo, pero hay una exclusividad. Exclusividad, porque nunca fueron de nosotros. No están como dijo la hermana Jimena, no han tenido conversión. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces, qué hermoso, amados hermanos, ir de a poquito ir digiriendo esta enseñanza, porque a la luz que nos brindan aquella confianza, por medio de ella, también nos van abriendo lo maravilloso que Cristo consumó a favor de nosotros y lo privilegiado que somos en que la misericordia y la gracia soberana del Señor se haya manifestado en nuestros corazones. Bendito y alabado sea su nombre. Le invito, queridos hermanos, a que podamos considerar estas verdades y que sigamos profundizando en ellas, para que aquella riqueza de la Escritura sigan guiando nuestros corazones, para que cada vez, amados hermanos, juntos, por medio de la palabra, podamos ir enamorándonos más de nuestro Creador. Nuestro amor hacia el Señor por medio de su palabra vaya creciendo y hagamos bien en poder poner y prestar atención a su consejo. Bendito y alabado sea su nombre. Te invito a que oremos al Señor Jesús. Padre celestial, Padre bendito, Dios todopoderoso.